Pido desculpas, pero un economista siempre tiene que utilizar un gráfico, ¿no? Pero acá tenemos una situación en que si tenemos un mercado competitivo, y en el mercado competitivo el precio habría una... precio sería igual al costo marginal, tendríamos una situación en que el precio sería más bajo que el costo medio. Entonces, sería una situación que cuando tenemos el monopolio natural no podemos tener un equilibrio competitivo. Y hay un poder de mercado muy grande. Entonces es necesario tener un ente regulador para regular el monopolio natural. Entonces podemos percibir las fronteras entre la regulación y la competencia, que en los mercados donde tenemos monopolio natural, los entes reguladores son más importantes, ¿no? Entonces, en esos mercados, acá, los entes reguladores son importantes porque hay situaciones de monopolio natural. Por ejemplo, en distribución, transmisión de energía eléctrica. Hay necesidad de un ente regulador para definir los precios, para definir las condiciones de entrada, para definir las reglas básicas de funcionamiento del mercado. En otros mercados, en mercados competitivos, en general no hay necesidad de una interferencia tan grande. No hay necesidad de una presencia tan grande en los mercados más competitivos. En los mercados imperfectos, en oligopólios y casi monopólios, tenemos una importância maior de las autoridades de defensa de la competencia. La pregunta que en todos los países es hecha es, bueno, si hay un problema de competencia en el sector de telecomunicaciones, ¿cuál es el rol de la autoridad de competencia? Si hay una norma regulatoria en energía eléctrica que es anticompetitiva, ¿cuál es el rol de la autoridad de competencia? Y también, ¿cuál es el rol de la autoridad del ente regulador para contribuir, para ayudar la autoridad de competencia? ¿Cuál es la relación entre los dos? Entonces, vamos a hablar de esta interacción entre las autoridades de competencia y las autoridades de regulación. Es un tema importante porque, como hemos visto, la infraestructura es muy importante. Y la mayoría de los segmentos de la infraestructura son segmentos con características de monopolios naturales o algunas características de monopolios naturales y, consecuentemente, con entes reguladores. Cuando tomamos los bienes y servicios que la gente consume, cerca de 30 a 50%, a veces la mitad del presupuesto de las familias es representada por bienes de utilidad pública, que son bienes
generados, bienes y servicios generados en segmentos regulados. Entonces, ese es un tema central para la defensa de la competencia. Y es interesante porque un mismo sector puede tener segmentos más competitivos y al mismo tiempo segmentos con características de monopolios naturales. Por ejemplo, el sector de energía eléctrica, tenemos en la generación de energía un potencial competitivo. Hay posibilidad de competencia entre diferentes empresas que producen y generan energía. Pero en transmisión y distribución tenemos características de monopolio natural. Entonces, el mismo segmento, la misma cadena productiva, tiene mercados con características distintas, lo que es siempre más difícil de regular el mercado. ¿Cuáles son los métodos de regulación? Tenemos posibilidad de controlar precios, de controlar cantidad, de controlar la calidad de los servicios, con normas técnicas, etc. Es muy importante el control de las condiciones de entrada. Un control más riguroso de condiciones de entrada a veces es necesario para un determinado mercado, pero tiene un impacto, un efecto sobre el grado de competencia en el mercado. Y también es muy importante que el ente regulador garantice el acceso a la infraestructura esencial. Por ejemplo, en el transporte de gases, o en los ferrocarriles, en los puertos, es muy importante que haya acceso de las empresas a la infraestructura básica, especialmente en países en desarrollo, donde no hay una infraestructura tan adelantada como en Singapur, en Alemania, que hemos visto antes. Entonces es muy importante para que haya más empresas y grupos económicos que compitan en el mercado, es muy importante que haya acceso a la infraestructura básica. Entonces, el ente regulador tiene una responsabilidad muy clave para la competitividad de la economía y la autoridad de competencia debe tener un diálogo permanente con los entes reguladores. Para crear entes reguladores o para crear una regulación es siempre necesario comparar las fallas del mercado con las llamadas fallas del Estado, porque hay siempre un costo en intervir en el mercado. Para organizar, es importante tener en cuenta que los monopolios naturales son temporarios y que representan una cierta parte de la economía. En todos los mercados hay algún tipo de regulación. Regulación es algo más general que solamente en los mercados con monopolio natural. Entonces, es un fenómeno más general. Para crear un ente regulador es necesario verificar si hay falla de mercado, si hay necesidad de un ente regulador. Los sectores que tienen costos irrecuperables importantes, frecuentes disputas, necesidad de regulaciones frecuentes, necesidad de un conocimiento muy especializado
y una necesidad de un monitoreo permanente en el mercado. En estos segmentos, en general, se recomienda que haya un ente regulador. Acá organizamos un poco algunos sectores de la economía, algunos temas como en los sistemas financieros, en la salud, propiedad intelectual y el tipo de falla de mercado más frecuente. En la infraestructura, la falla de mercado más frecuente es, como hemos dicho antes, el problema de poder de mercado. Pero hay también externalidades, bienes públicos, información asimétrica, que es muy importante para la regulación de los bancos, es también importante en la salud. Hay varios otros puntos que podemos discutir más adelante si quieren. Es muy importante que la agencia reguladora, el ente regulador, tenga ciertas características que diría que son importantes también para la autoridad de competencia, ¿no? Esto me parece muy importante, la cuestión de la autonomía, la cuestión de la independencia financiera y de gestión. Es importante que la autoridad tenga un presupuesto que sea independiente, que sea determinado y que no haya una dependencia muy grande con el gobierno central. Naturalmente, es importante tener independencia y autonomía del gobierno y también de los sectores regulados, de los grupos económicos. Es muy importante, y hablaba antes de empezar acá con doctora Diana de la comunicación sobre la importancia de rendición de cuentas, de transparencia con la sociedad. Es muy importante que la sociedad conozca las actividades del ente regulador, de la autoridad de competencia, las decisiones. Es muy importante que la gente conozca la naturaleza de las decisiones de la autoridad, la motivación, las razones por las cuales la autoridad decidió una cosa u otra. La transparencia es una característica muy importante. Y creo que hoy día con la internet, con las redes sociales, la capacidad de crear mecanismos de transparencia es muy, muy grande. Entonces hay que aprovecharlas para tener autoridades muy transparentes. Una cuestión muy importante también es la cuestión de coordinación entre las autoridades.